En la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo grandes problemas para alimentar a su población en casa. Cuando arroz y mariscos escasearon, empezaron a imprimir recetas de platillos japoneses usando ingredientes sustitutos, como este kabayaki de anguila hecho con camote en vez de anguila. Este es el 8º video de la serie sobre el frente interno en la Segunda Guerra Mundial que llevo haciendo más de un año. Ha sido el más difícil porque me costó encontrar una receta auténtica de Japón de esa época. Finalmente obtuve una copia de Fuji no Tomo, una revista que publicó muchas recetas durante la guerra. Esta edición de diciembre de 1942 incluye una sección llamada Cocinando para los tiempos actuales, 10 recetas con camote. Debido a la escasez de casi todos los ingredientes, tanto las calabazas como los camotes se convirtieron en sustitutos de muchos otros alimentos. Usualmente sustituía al arroz, pero aquí reemplazó a la anguila. Kabayaki de camote, ingredientes para 5 porciones. 100 mome de camote, 2 cucharadas de harina de trigo, 1 cucharadita de sal, 15 hojas de alga nori tostada. Raya los camotes con un rallador y muélelos. Mezcla harina y sal. Extiende sobre el nori tostado a medio centímetro de grosor. Fríelos en aceite hasta que estén dorados. Por separado, prepara un glaseado de salsa de soya en una proporción de 3 partes de salsa de soya por 2 partes de azúcar. Sumérgelos en el glaseado y ásalos. Hazlo 2 veces, barnizando con la salsa cada vez. En la tercera vez, solo usa la salsa sin asar. Ahora, esta receta viene de relativamente temprano en la guerra, diciembre de 1942, así que el pescado y prácticamente todo lo demás ya estaba sujeto a racionamiento en ese momento, pero las cosas iban a empeorar mucho más en el futuro. Porque al menos para esta receta todavía tenemos acceso al azúcar. Después, cuando el azúcar se acabó, aparecen platillos como el nukapan. Nukapan, te presento nuestra especialidad para el té. Salvado de arroz frito. Mezcla harina de trigo y salvado de arroz, añade agua y fríe. No agregues huevos ni azúcar. Fríe durante 2 minutos. Se ve igual que un buen flan, pero sabe amargo, huele a estiércol de caballo y te hace llorar cuando lo comes. Definitivamente me alegra no estar preparando ese platillo. Y ahora hagamos este platillo de anguila que en realidad no lleva anguila, sino camotes, y la receta original dice usar 100 momei de camotes, que puede ser una unidad de moneda o una unidad de peso. Aquí es peso, y en el periodo Meiji se estableció que un momei equivalía a 3.75 gramos. Así que para esta receta lo que necesitarás es 375 gramos o 13 onzas de camotes japoneses, 2 cucharadas de harina integral, 1 cucharadita de sal, varias hojas de alga nori tostada, 6 cucharadas de salsa de soya y 4 cucharadas o 50 gramos de azúcar. Primero lava y talla los camotes. No vamos a perder tiempo ni desperdiciar camote pelándolos, así que solo lava la tierra. Luego vamos a rallar estos en un rallador. Esto tomó más tiempo de lo esperado y fue muy agotador, sobre todo porque después de rallarlos hay que moler el camote hasta hacer una pasta. Luego, una vez que hayas hecho lo mejor que puedas, puedes agregar la harina y la sal y mezclarlas hasta que todo esté bien distribuido. Corta las hojas de alga nori tostada en tiras. La receta no indica el tamaño. Así es como suelen ser de grandes cuando las compras, pero eso es demasiado grande, así que yo las corto. Se supone que debe parecer anguila, así que probablemente algo así, pero mientras más grande sea el pedazo, más difícil es de manejar, así que terminé haciéndolos de unos 10 centímetros de largo por 5 de ancho. Luego tenemos que esparcir el camote sobre el alga. Es un poco complicado, pero ayuda si llegas hasta la orilla y luego lo presionas. Y la receta dice que solo debe tener medio centímetro de grosor. También, para que se vea un poco más como una anguila, presiona un poco el centro solo para darle algo de definición. No sé si funcionará o no. Luego pon eso a un lado y continúa hasta que hayas usado todo el camote o hasta que simplemente quieras parar porque sí es algo tedioso. No use todo el camote, pero cuando tengas los que quieras, calienta aceite en una sartén a unos 165 grados Celsius o 325 grados Fahrenheit con un margen de 15 grados. Cuando el aceite esté caliente, con cuidado y usando una espátula, pon un trozo de kabayaki a freír.
Esta es la parte más difícil de la receta porque antes de freírse tiende a deshacerse. Aún tiende a deshacerse tras freírse, pero menos que antes. Vas a dejar que se fría hasta que tenga un bonito color dorado, lo cual toma solo entre 60 y 90 segundos y luego lo pones en una rejilla y continúas hasta que todo esté frito. Cuando esté frito, preparamos el teri shoyu o glaseado de salsa de soya. Así que bate la salsa de soya y el azúcar en un tazón y luego viértelo en una cacerola pequeña y ponlo a fuego medio. En un par de minutos debería empezar a soltar vapor y luego va a hervir a fuego lento. Déjalo hervir a fuego lento durante 2 o 3 minutos o hasta que espese un poco y seguirá espesando incluso después de que lo retires del fuego. Después de retirarlo del fuego, úntalo con una brocha en una pieza de kawayaki. No se especificó si era en ambos lados. Lo intenté, pero al hacer algunos noté que el lado del alga no era necesario. Una vez que tenga el glaseado, coloca el kawayaki en una parrilla o algo similar y ásalo durante solo 30 segundos más o menos, solo el tiempo suficiente para que tenga marcas de la parrilla. Creo que una parrilla de alambre haría menos humo, pero la mía funcionó igual. Ahora, la receta dice que lo haces, luego lo retires, le pongas más glaseado y lo haces de nuevo antes de agregar esa última capa de glaseado. Yo intenté eso y francamente solo se quema y realmente no cambia nada, así que creo que una vez es suficiente. Házalos todos con mucha paciencia, pues aún se deshacen tras freírlos. También puedo contarte cómo era comer en el frente doméstico japonés en la Segunda Guerra Mundial. Frecuentemente se considera que la Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia, aunque en Asia comenzó el 7 de julio de 1937 cuando Japón invadió China. Algunos historiadores lo sitúan en 1931 con la invasión de Manchuria, pero para nosotros es 1939, 2 años después de la invasión a China, cuando comenzaron los cambios en el ámbito doméstico, especialmente en la comida. Todo inició cuando el gobierno fijó los precios de alimentos en septiembre de 1939. Lo más notable es que el precio del arroz había empezado a dispararse y los controles fueron un esfuerzo temprano para no repetir los disturbios del arroz de 1918. Durante 8 semanas en el verano de 1918, tras la Primera Guerra Mundial, millones protestaron violentamente en Japón por el fuerte aumento del precio del arroz, su alimento básico. El descontento provocó la caída del gobierno de Masatake, y esto influyó en que Nobuyuki Abe impusiera controles de precios en otoño de 1939 y luego racionara el arroz en primavera de 1940 tras una mala cosecha en Corea ocupada por Japón. Al principio, el racionamiento se limitó a unas cuantas ciudades y aún así, el racionamiento era voluntario, al menos en teoría. No estoy seguro de que en la práctica fuera tan voluntario, pero en teoría lo era, hasta que se volvió obligatorio en enero de 1941, cuando el gobierno tomó el control de la distribución del arroz y prohibió cualquier venta o compra privada del cultivo. Cada adulto recibía 11 onzas de arroz descascarillado al día. En septiembre de 1941 se implementó el racionamiento de carne, 1.8 onzas por persona en familias de 2 y 1.3 onzas en familias de 5. Entonces, si tienes hijos, supongo que tanto tú como ellos reciben menos carne. El pescado, otro alimento básico japonés, se restringió a 1.8 onzas diarias. Después se aplicaron restricciones al miso, sal, azúcar, aceite de cocina, salsa de soya, carbón y leña. Ahora, al inicio del sistema de racionamiento, la cantidad de comida que la gente recibía en realidad no era mucho menor de lo que habían estado comiendo antes de que comenzara la guerra, pero a medida que la guerra avanzaba, las cantidades definitivamente se redujeron y lo que realmente recibías también cambió. Como que la comida que se suponía que debías recibir ahora era diferente. Por ejemplo, en 1942 la mitad de tu ración de arroz podía ser fideos secos y el arroz recibido no era blanco, sino integral o algo llamado arroz de 5 colores, mezcla de arroz blanco, arroz viejo amarillo, frijoles verdes, granos rojos y bichos marrones.
Para 1944, el arroz blanco prácticamente había desaparecido de la ración y había sido reemplazado por soya, trigo, cebada y camotes, y el pescado fresco había sido reemplazado por anchoas secas o pescado salado conservado. Para 1945, las cosas se pusieron realmente mal y la ración de arroz, que ahora en su mayoría ya no era arroz, se había reducido al 40% de lo que originalmente era y la ración de pescado pasó de 1.8 onzas por día a media onza cada 6 días. Esta situación era todo lo contrario a lo que el gobierno había prometido a la gente en 1941, poco después de Pearl Harbor. El jefe de las cooperativas agrícolas dijo que si la guerra dura más, mejorarán las perspectivas alimenticias. Por supuesto, no resultó así, pero eso no detuvo al gobierno de decirle a la gente que debían poder vivir con menos comida que otras personas en el mundo porque tenían algo llamado Yamato Damashi, que es el espíritu japonés, y se suponía que esto les permitiría sobrevivir con menos. Se colocaron carteles de guerra con frases que decían que el lujo es el verdadero enemigo y que no se debe desear nada hasta que se logre la victoria. Y en cierto modo ese espíritu japonés sí surgió y duró por un tiempo. En los primeros días después de Pearl Harbor había un hombre llamado John Morris, que era un inglés viviendo en Tokio, y escribió que se debe reconocer que los japoneses tienen una especie de genio para la austeridad, por lo que su gobierno puede pedirles que subsistan durante largos periodos con una dieta tan frugal que ningún pueblo europeo la soportaría. Sus escritos de este periodo son esclarecedores, ya que reflejan la perspectiva de un extranjero y una escritura objetiva. Él casi no se involucra, solo relata los hechos como reportero y habla de los primeros días del racionamiento, como en 1942. El gobierno había puesto todo el racionamiento a cargo de los gobiernos locales, que luego creaban estas cosas llamadas asociaciones vecinales, que eran las encargadas de distribuir la comida a través de diferentes mercados, y esto usualmente implicaba esperar muchas horas en una fila, y si uno estaba al final de la fila, a menudo no encontraba nada para comprar. En teoría, todos tenían derecho a cierta cantidad de carne y pescado cada semana, pero muy a menudo no había nada a la venta en las tiendas. Un diario de una ama de casa japonesa de esa época habla un poco más sobre cómo era visitar una de estas tiendas. Ya sea arroz, miso, salsa de soya, pescado o carne, en el centro de distribución la gente se inclina y te dice cosas exageradamente amables. ¿Y qué hay de eso? Aunque hablamos de bienes distribuidos, ciertamente no son gratis. Pagamos dinero y compramos estos bienes, pero los intercambios no son posibles, y el personal del centro de distribución actúa como si estuvieran haciendo esto por caridad y, como resultado, las conversaciones con ellos son muy desagradables. Y después de conseguir algo de comida, parecía una apuesta sobre la calidad. Consiguió un poco de tempura y se la llevó a casa, y cuando probé un pedazo, tenía el horrible olor de algo que ya empezaba a echarse a perder. Me sorprendió que vendieran algo en mal estado y, tras esperar 4 horas y media en la fila diariamente, ese era el tiempo promedio. En ese entonces, la gente de la ciudad hacía fila diario por comida. Si no había nada al final de esa fila, entonces tu única opción era ir a un restaurante, pero esos también estaban sujetos a racionamiento y control de precios. El precio máximo para el almuerzo estaba fijado en 3 yenes y para la cena en 4 yenes. En ambas comidas se incluía una taza de café sustituto. No se hizo ningún intento de limitar la cantidad de platillos. De hecho, la cantidad de platillos se mantuvo casi igual que antes de la guerra, pero la calidad se deterioró rápidamente. La carne de res, normalmente abundante y de buena calidad en Japón, casi desapareció. En su lugar solían servir carne de ballena que, aunque comestible, me resultaba poco apetecible. A menudo, ni siquiera en los mejores restaurantes había carne durante varios días. Durante este periodo, la hora en que la gente cenaba se fue adelantando cada vez más, porque quienes llegaban primero a los restaurantes eran los que tenían más probabilidades de ser atendidos, ya que todavía había comida disponible.
Antes, los restaurantes en Tokio cerraban a medianoche o más tarde, pero en 1942 la mayoría ya cerraba a las 9 p.m. por falta de comida, y para 1944 a las 3 p.m. Si no cenabas a las 3, ya no cenabas. Morris habla sobre cómo, para asegurarse de que más personas pudieran comer, las porciones empezaron a hacerse cada vez más pequeñas, pero también dice que había una especie de forma de evitar esto. Si hacías una reservación, digamos, para 8 personas en un restaurante, pero luego cuando llegabas, solo llegaban 4 personas y decías, los otros 4 no vinieron, pero aún así pedías su comida. El restaurante, si podías pagarlo, solía darte el doble de porciones, que probablemente era lo que originalmente habría sido la porción. Aunque si atrapaban al restaurante haciendo esto, o peor aún, comprando o vendiendo comida en el mercado negro, el castigo podía ser severo. Podía ser de 12 a 18 meses en prisión y en abril de 1943 en Tokio, 15 personas fueron realmente sentenciadas a muerte por violar las regulaciones alimentarias. Esto sucedía todo el tiempo y el mercado negro floreció en ese periodo. El precio oficial del azúcar, por ejemplo, para unas 1.8 onzas creo que era de 45 sen, que es menos de medio yen. Había 100 sen en un yen, pero en el mercado negro costaba 17 yenes por la misma cantidad. Ese aumento impedía que la mayoría consiguiera comida en el mercado negro con frecuencia, lo cual era un gran problema cuando tenías un negocio que realmente necesitaba algo como azúcar. Había una mujer y su esposo que tenían una panadería en Tokio y se especializaban en algo llamado kasutera, que es un pastel dulce. Tampoco ayudaba que, además de los altos precios, algunas personas iban a la panadería y no pagaban. Militares ni siquiera de alto rango, sino cualquiera que llevara un manto o un sable, a veces tomaban cosas de la tienda de verduras del barrio sin pagar. El tendero me dijo que simplemente se lo guardaban. Realmente no podías pedirles dinero. La policía también, y no podías hacer nada al respecto porque te estaban vigilando. Ella dijo que la panadería también tenía que lidiar con esto, pero lograron seguir adelante a pesar de los altos precios y a pesar de que los militares y la policía simplemente entraban y se llevaban cosas sin pagar, pero luego tuvieron problemas para seguir porque algunos ingredientes simplemente dejaron de estar disponibles a cualquier precio, como los huevos frescos, así que tuvieron que cambiar a huevos en polvo. Le agregabas agua y lo mezclabas en la batidora, pero no se esponjaban como los huevos reales y por eso la kasutera no subía. Eventualmente incluso esos dejaron de estar disponibles, así que tuvimos que cambiar nuestro negocio a sándwiches. Ya no había azúcar. Comprábamos 10 barras de pan, las rebanábamos delgadas y las rellenábamos con jamón de ballena. Ya no había jamón de cerdo auténtico. Pronto el pan también desapareció para nosotros, la gente común, incluso el jamón de ballena. Tuvimos que dejar el negocio de los sándwiches. Ahora, cuando lees los diarios de las personas en Japón en esa época, es alrededor del verano de 1944 cuando los ánimos realmente parecen decaer. Antes de eso, la mayoría de la gente se mantenía firme y hacía su parte por el esfuerzo de guerra, pero para 1944 eso como que desaparece. Se emitió una orden cancelando el festival debido a la guerra. No hay arroz, pescado, miso, salsa de soya, aceite, azúcar, cerillos, ropa ni jabón. No es que estas cosas no existan, sino que no tiene sentido comprarlas en el mercado negro. Los ricos pueden hacer lo que quieran con el dinero que tienen y compran los bienes y alimentos de las clases bajas y los vuelven a poner en circulación en el mercado negro. Por eso no hay ambiente festivo este año. En junio de 1944, un residente de Tokio escribió que últimamente todos están extremadamente demacrados. Cuando me encontré con Ohata del Ministerio de Relaciones Exteriores después de una ausencia de un mes, estaba completamente demacrado. Al ver a mi vecino Koike en la calle, estaba tan delgado que no lo reconocí. Parece que todos están así. La razón es la insuficiencia de la nutrición, y luego en marzo y abril de 1944 la gente en el frente interno japonés recibió un golpe severo. A medida que el ejército estadounidense retomaba isla tras isla en el Pacífico, pudieron comenzar a plantar minas mediante aviones en las aguas territoriales de Japón.
Esto fue un esfuerzo directo para interrumpir el suministro de alimentos y combustible a la isla, de ahí su nombre, Operación Hambre. Eso, además de los bombardeos incendiarios en Tokio, llevó a una entrada de diario muy vívida de una mujer que vivía en Tokio, quien perdió su casa por el fuego y tuvo que mudarse con una amiga, y habla sobre cómo solo intentaban encontrar comida para sobrevivir. El racionamiento de alimentos era tan estricto en ese entonces que no teníamos sal ni salsa de soya y solo una porción del tamaño de una uña de pasta de miso por persona cada día. Para las verduras, teníamos suerte de poder comer las hojas que crecían en un terreno baldío. Ella habla sobre no tener leña ni carbón para cocinar la comida, así que encontraron unas revistas viejas para usar en su lugar. Arrancar unas 20 páginas y quemarlas hacía que la llama subiera demasiado rápido. Torcer las páginas juntas hacía que duraran un poco más. Con una revista de 300 páginas cocinaba taza y media de arroz, pero requería revista y media para sopa de miso. Esta cantidad de arroz y miso era lo que los dos comíamos en nuestras 3 comidas. Tenía tanta hambre que subir las escaleras era una tarea difícil. Más tarde, incluso su pequeña reserva de arroz y miso fue robada, así que tuvieron que recurrir a ir al cementerio cercano y buscar hierbas silvestres que crecían entre las tumbas. Ahora, fue alrededor de esta época, a mediados de 1945, cuando incluso las estaciones de radio, muchas de ellas operadas por el gobierno, empezaron a admitir que existía el problema de la comida, porque antes de eso casi ni siquiera hablaban del tema. Pero incluso cuando finalmente admitieron que era un problema, no asumieron ninguna responsabilidad, sino que pusieron la carga de la falta de comida en las personas que estaban muriendo de hambre. Hicieron esto con eslóganes como «La escasez de alimentos significa escasez de ingenio». «Sobrevivamos con comida de batalla decisiva». Estos eran alimentos que se podían encontrar en el mundo. Las sugerencias iban desde ratas, topos y serpientes hasta hojas de rosa, té viejo y capullos de gusanos de seda. A los niños de las escuelas los sacaban de clases para pasar sus días recolectando artemisa, ruibarbo silvestre y helechos. Algo que he aprendido haciendo esta serie sobre la cocina en el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial es que durante la guerra, y probablemente en todas las guerras, los que más sufren suelen ser los que menos hicieron para que la guerra ocurriera, y es fácil culpar a los gobiernos y decir que están recibiendo su merecido, pero cuando lees los diarios y las entradas de las personas que realmente están viviendo estos eventos en cualquier país y en cualquier época, no puedes evitar sentir una empatía abrumadora por ellos. Así que si quieres leer más diarios y entradas del Frente Interno japonés, y te sugiero que lo hagas, entonces te recomiendo este libro, Hojas de un otoño de emergencias. Está lleno de diarios japoneses de esa época. Y ahora creo que es momento de probar este kawayaki, que no es de anguila, sino de camote. Coloqué el mío sobre arroz integral, que algunos aún conseguían en diciembre de 1942, luego agregué la última capa de glaseado y listo. Kawayaki de anguila de camote del Frente Interno japonés. Así que no estoy completamente seguro de que la pequeña línea, la hendidura que hice, realmente haga que se parezca más a una anguila, pero en cierto modo sí, digamos que sí. Creo que la alga marina hace que parezca piel de anguila, lo cual está bastante bien, y además tiene un poco de brillo por el glaseado. Pero aquí vamos a probarlo. De hecho, está bastante bueno. Así que tiene un toque crujiente. Creo que estaba realmente crujiente justo después de freírlo, pero luego de agregar el glaseado y asarlo y todo eso, perdió un poco de su crujiente, pero lo que me recuerda no es a la anguila. Ni el sabor ni la textura, bueno, tal vez la textura es un poco masticable, pero es casi como si alguna vez has probado pollo katsu o algo así, donde es pollo frito o a veces lo hacen de cerdo. Es como eso, pero solo la parte frita, así que si le quitaras eso al pollo, tendría ese sabor que en realidad es bastante bueno.
El grosor hace que sea un poco masticable en el centro, así que tiene algo de mordida, lo cual está bien. El alga no hace mucho, excepto que sí lo mantiene todo junto. Es necesario, pero no añade sabor, aunque esa salsa está muy buena. Más adelante en la guerra, la gente se estaba quedando sin azúcar, se estaba quedando sin salsa de soya, se estaban quedando sin todo, así que ibas a perder eso, y por eso me alegra haber hecho algo de 1942 y no de 1944. Así que este definitivamente requiere algo de trabajo. Es un poco frustrante, pero estuvo muy padre y siento que esto es algo que no encontrarías fuera de una receta japonesa de la Segunda Guerra Mundial. No creo que esto sea algo que la gente haría hoy en día. Dime si vives en Japón y si la gente realmente hace esto, pero no lo creo. Creo que es muy producto de su época, que es básicamente el punto de toda esta serie. Puede que todavía haga algunos videos en esta serie. Originalmente, había planeado haberme detenido para este momento. Pero he recibido algunas solicitudes para Canadá, Australia, Polonia, Finlandia, así que si hay otros países que crees que sería divertido cubrir sobre el frente interno de la Segunda Guerra Mundial, házmelo saber. El próximo año probablemente inicie una serie, no sobre la cocina del frente interno, sino sobre lo que comían los ejércitos de cada potencia. Creo que será interesante, así que dime si te gustaría verla o no, para saber si vale la pena el esfuerzo. Nos vemos en Tasting History.